A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. De este lunes 8 de junio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Aumento de las consultas por fiebre, enfermedad respiratoria y diarrea, reportó la presidenta venezolana de infectología, María López. Además, explicó en su cuenta en Twitter que para hacer diagnóstico de COVID-19 se requiere la toma de muestra y practicar la prueba PCR que realiza solo el Instituto Nacional de Higiene y el Estado Táchira en nuestro país. Advirtió sobre lo que puede estar ocurriendo y las cifras que no se conocen. Hoy se retomó la cuarentena en toda Venezuela y los ciudadanos reportaron problemas para movilizarse a la altura de la autopista Guatire, Caracas-La Guaira, autopista regional del centro, en fin, como parte de estas medidas. Recordar que el equipo de Nicolás Maduro pasó de la Fórmula 5x10 al sistema 7. El doctor Julio Castro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional calificó de total improvisación estas decisiones y advirtió que Venezuela está en una nueva fase de la pandemia de coronavirus. Varios datos. Arribó al país ayuda humanitaria de Irán. El diputado José Guerra advirtió que la extensión del horario en las estaciones de servicio va a acabar con el combustible iraní. El Monaldi informó que solo un taladro petrolero estaría operativo en Venezuela. Una debacle, aseguró en su cuenta en Twitter, citando datos de Baker Hughes, esta empresa petrolera internacional, y una seria restricción para el ingreso de los venezolanos inmigrantes a nuestro país, denunció el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, advirtiendo sobre el cupo de entrada a Venezuela de 300 personas respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestra primera invitada, María Clara Roballo, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Un millón de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. A la profesora, no sé si está al aire, yo no la escucho. Le comento a mi equipo. No sé si escucharla en estudio. Profesora, buenas tardes. No se escucha, profesora. Me parece que debe tener el micrófono bloqueado o apagado. Nos acompaña ahora mismo vía Skype. Podemos ver su imagen, pero no la escuchamos a ella. Si le parece a mi equipo, vamos a reponer y así hacemos tiempo, a ver si podemos resolver técnicamente el problema. Declaración del director de Migración Colombia, advirtiendo sobre lo que está ocurriendo en la frontera entre ambos países, el impacto que esto puede tener, esta decisión, en teoría, de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, de permitir el ingreso de solo 300 personas por semana, tomando en consideración que ya han regresado a nuestro país más de 70.000 ciudadanos, que muchos de los cuales han venido caminando desde distintos países de América Latina. Escuchamos al director de Migración Colombia e intentamos restablecer contacto con María Clara Roballo. Escuchemos. En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país. Y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a 3 días a la semana. El día de hoy hemos sido informados
que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana, hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos. Bueno, declaraciones del director de Migración Colombia. Hablaba de 300 personas por día durante 3 días a la semana. Esto es un total de 900 personas. Yo le pediría un primer a nuestra invitada, María Clara Roballo, la tenemos vía Skype. Hemos recuperado la comunicación, porque en la práctica lo que se está generando es un problema en la frontera, un grupo cada vez mayor de venezolanos que intentan ingresar a nuestro país, pero que no pueden hacerlo por esta decisión que ha asumido el régimen de Nicolás Maduro. Bienvenida, ¿qué puede comentarnos? Efectivamente, la situación es muy compleja. En la medida en que Venezuela ponga para que esta migración de retorno que viene saliendo no solamente de Colombia, sino países como Ecuador y Perú que atraviesan Colombia, logre pasar la frontera hacia Venezuela, pues eso genera no solamente el represamiento en zonas de frontera, que sabemos que ya desde antes del tema de la pandemia ya estaba colapsada un poco por la presencia de migración venezolana. Incluso está, por ejemplo, el caso de Villa del Rosario, que es muy complejo, porque sabemos que allí vive un gran número de venezolanos en unas condiciones muy precarias, y hasta ahora pues no se han dado brotes de COVID-19, pero en la medida que estos municipios sigan de una forma no planeada esta migración y que no puede pasar hacia Venezuela, pues efectivamente no solamente el drama de la precariedad de los migrantes aumenta, sino también el riesgo de contagio de ellos y de las poblaciones que viven en estos territorios. Además, es un fenómeno que no solamente se está manifestando en la frontera, sino también al interior de nuestras ciudades. Por ejemplo, en Bogotá ya vemos cómo ha habido campamentos, improvisados de muchos migrantes en las carreteras, esperando que buses los llevan hacia el cruce fronterizo, y pues esta es una realidad que hoy es más palpable que nunca. Ahora, profesora, el impacto que esto puede tener, porque el director de Migración Colombia en esta declaración, este video que ha colgado en redes sociales, habla de medidas necesarias que hay que tomar, tomar en cuenta que estamos en plena pandemia de COVID-19. Quisiera su comentario. Pues las medidas son necesarias no solamente en la frontera como tal, sino desde que estos migrantes, que son miles de kilómetros, hasta llegar por lo menos a Cúcuta. Y pues efectivamente ha sido muy difícil para los gobiernos locales, para los líderes locales, manejar este tipo de medidas, intentar tener cuarentenas dentro de sus poblaciones territoriales, pues porque esa es una población que está fluctuando, que atraviesa los departamentos y que requiere además un mecanismo y un corredor humanitario abierto, un corredor humanitario que, si bien sabemos que está desde el cierre de la frontera el 14 de marzo, sabemos que ha sido bastante accidentado, por así decirlo. Dependemos de la capacidad que tiene el gobierno venezolano para recibir esta migración, y sabemos también pues que esta capacidad, por lo que estamos viendo hoy en realidad con la realidad de la frontera, es que es muy... Igualmente el tema, viendo las declaraciones de Delcy Rodríguez o de otros miembros del gobierno venezolano, en donde se habla que la principal amenaza para la lucha contra el COVID-19 en Venezuela están siendo los retornados, pues también son declaraciones muy desafortunadas, pues porque evidentemente hay un vector de contagio dentro de esta población que se está moviendo, pero declaraciones en esos términos lo que terminan es estigmatizando mucho más a esta población, generando más miedo, generando más xenofobia y generando incluso discriminación dentro de Venezuela hacia sus propios migrantes. Es muy complicado, y el factor de riesgo no solamente es para Venezuela, países como Colombia, que ha logrado demorar la curva o el pico del COVID-19, es posible que se dé primero este pico en Venezuela. ¿Y qué va a pasar efectivamente con la migración? Pues porque hoy estamos viendo que hay un fenómeno migratorio de retorno hacia
Venezuela, pero dadas las condiciones en donde se ve efectivamente un pico de COVID-19 en Venezuela, en donde efectivamente no encontramos un sistema de salud fortalecido, sino al contrario, cada vez más debilitado, incluso desabastecimiento de enseres tan básicos como el jabón, mínimo para las necesidades sanitarias hoy en día, pues efectivamente es posible que eso no solamente genere una emergencia aún mayor en términos humanitarios dentro de Venezuela, sino también unas migraciones en unas condiciones aún peores se venían dando. Ahora, profesora, yo tengo que preguntarle porque, digamos, en otros países las autoridades hacen todo lo posible por ayudar a sus nacionales a retornar, sobre todo aquellos que estaban fuera de su territorio en medio de la pandemia, y esto garantiza unas mínimas medidas de seguridad. Es decir, es mucho más fácil hacer seguimiento si los regresan bajo ciertas condiciones y bajo el control sanitario de las autoridades. No es el caso que estamos viendo en Venezuela. Yo le pediría también un comentario al respecto, porque ciertamente es una crisis que da la impresión, lamentablemente, que va más, que no se detiene. La escuchamos. Colombia pues es un país que tiene entre 5 y 8 millones de colombianos en el exterior, y pues esto ha generado grandes desafíos para el cuerpo consular colombiano en el mundo. En ese sentido se han hecho varios vuelos humanitarios de muchos colombianos que, dadas las condiciones de la pandemia que están viviendo en nuestros países donde han migrado, pues se ven obligados a regresar a nuestro país, y así sucede con muchos de los migrantes en el mundo, incluyendo los migrantes venezolanos. Aquí habría que estudiar qué es más fácil, si permitir que estas personas se muevan en condiciones muy difíciles, que sean caminantes, que estén pidiendo autostop incluso dentro de las carreteras o en estos buses que han salido de alguna otra forma desordenada dentro de varias ciudades hacia la frontera, o incluso pensar en posibilidades de vuelos humanitarios hacia Venezuela. Pero eso requiere efectivamente mecanismos diplomáticos mucho más profundos de las débiles relaciones que hoy tenemos con el gobierno venezolano. Igualmente, la condición de la frontera, que sabemos que de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, que es una frontera abierta, una frontera bastante porosa, por donde cruza por las trochas mucha de esta población, pues sabemos que es muy difícil incluso tener un control perfecto de los flujos migratorios que allí existen. En el caso de Colombia, efectivamente la frontera con Venezuela es preocupante, pero incluso la frontera con Ecuador o con Brasil, y pues esto lo comparte también un poco Venezuela, teniendo en cuenta que es la migración venezolana quien está cruzando por nuestra frontera norte, especialmente el norte de Santander, tal vez por ser la más fluida, la que más riesgo genera. Perdón, profesora, tengo que preguntarle cuáles son los escenarios que usted ve en el corto y en el mediano plazo con respecto a este tema. Hablo de los refugiados, inmigrantes venezolanos, sobre todo tomando en consideración, bueno, la imposibilidad de retornar al país, tomando en cuenta las limitaciones que ha establecido el régimen venezolano. La escuchamos. Yo creo que lo primero es decir que si hoy hablamos de migrantes de venezolanos retornados, también desmitifiquemos un poco esta idea, y es que la mayoría de los migrantes que han salido de Venezuela hoy siguen permaneciendo en los territorios a los que migraron. Es decir, no se está dando un contraflujo, o sea, sí hay un contraflujo, pero esto no va a minimizar el fenómeno de la diáspora venezolana, que ya supera los 5 millones de personas. Por un lado, es importante entender eso, sabiendo que efectivamente es muy difícil para esta migración o para estos migrantes mantener una cuarentena, y esto va a generar un continuo flujo de retorno sin que sea superior al de los ya hoy que están fuera del país. Nos preocupa mucho el tema del manejo del COVID-19 en Venezuela, no solamente porque, como lo decía, entendemos que hay una precariedad de manejo sanitario y manejo médico en este, sino también la falta de información. Entonces, no solamente hay
se presume y se sabe, como justamente OMS y tantos otros organismos lo han probado a nivel internacional, de cuáles son las verdaderas deficiencias en este sector de Venezuela, sino también el ocultar información, el no tener capacidad de registrar, para que Colombia, un país que efectivamente es el principal afectado por lo que sucede en Venezuela, no solamente en términos sociales, sino siempre ha sido como tenemos como un punto al estar tan cercanos, pues efectivamente es muy preocupante lo que puede suceder en términos de COVID-19 y especialmente si, como lo decía, el pico del COVID llega primero a Venezuela. Seguramente pues esto afectará en gran medida a nuestros departamentos fronterizos, pueden generarse alarmas o alertas rojas en estas zonas, todavía esto no ha llegado a ser, pero creo que es posible un escenario también para lo que nuestras autoridades pueden estar preparadas, bueno, por lo menos sí pueden estar dando esa posibilidad de escenarios. Igualmente, la xenofobia viene en aumento y esto es muy grave para el tema migratorio, y es que efectivamente en época de pandemia el miedo y las tensiones sociales están aumentando, y si a esto le sumamos que no es solamente un tema sanitario de salud pública, sino que también los efectos socioeconómicos de la pandemia, el desempleo en aumento, pues eso termina también aunado y agudizando mucho más esos imaginarios negativos que tenemos frente a la migración. Entonces, pues desafortunadamente, el programa no es muy esperanzador. Justamente por eso es que siempre hacemos el llamado a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, y es de generar medidas de choque que eviten la estigmatización de una población, pues que requiere efectivamente políticas diferenciales, políticas de asistencialismo por un medio, pero también espacios de integración socioeconómica más a mediano y largo plazo. Tal vez si los gobiernos hubiéramos adelantado mucho más en este espacio, el número de la población en condiciones de vulnerabilidad sería menor. Profesora María Clara Roballo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, expresando opinión, análisis acerca de este tema, y la advertencia que hacía el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, hablando sobre la reducción del cupo, las restricciones para los venezolanos que han decidido regresar en estas condiciones en medio de la pandemia a nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso y todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicatessen. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo informó sobre la reunión que sostuvo con el de Argentina, Felipe Solá, sobre la situación de la pandemia, pero también a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. En su cuenta en Twitter él decía: Estados Unidos y Argentina son unos socios, fuertes, y ambos están realizando esfuerzos para expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio. Sostuve una buena conversación con el ministro de Exteriores, Felipe Solá, y le reiteré la importancia
de la Alianza para hacer frente al COVID-19 y buscar hacer la democracia en Venezuela. Esa información que publicaba, insistimos, el secretario de Estado en sus redes sociales. Habrá que ver, en qué se traduce esta conversación. Lo cierto es que en nuestro país, a propósito del caso de DirecTV, se conocía, saben ustedes, la detención de algunos de los ex directivos. El Tribunal Supremo de Justicia además ha prohibido importar y comercializar equipos tecnológicos relacionados con la empresa. Información que destaca el Nacional en versión electrónica. El 26 de mayo la institución comunicó que la junta directiva ad hoc de la compañía sería encabezada por Jorge Eliezer Márquez Monsalve, el director de Conatel. De esto hemos hablado ampliamente en este espacio, una decisión que francamente no le vemos razón de ser, tomando en cuenta la imposibilidad técnica de hacer algo desde Venezuela. La institución, dice la nota, publicó este lunes 8 de junio una sentencia fechada el 26 de mayo en la que comunica justamente la conformación de la y recuerda el Nacional que el 5 de junio fueron detenidos ejecutivos de la empresa, Héctor Rivero, Rodolfo Carrano y Carlos Villamizar en nuestro país. Tomando en cuenta el contexto de esta decisión que afecta sencillamente a los ciudadanos que tenían acceso a un servicio de televisión por cable, porque, entre otras cosas, el equipo de Nicolás Maduro se negó a retirar 2 canales sancionados por los Estados Unidos de la parrilla de DirecTV para que continuaran las operaciones en Venezuela. Esa fue la razón, entre otras. Y a propósito de la gasolina, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, el equipo de Nicolás Maduro asegura que la OPEP va a apoyar a Venezuela para solucionar la crisis del combustible. La Gran Caracas va a recibir suministro de gasolina a las 24 horas durante esta semana. Esto es una nota del Universal. Nicolás Maduro informó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados brindarían el apoyo necesario con el objetivo de afrontar la crisis de combustible en nuestro país. Bueno, lo cierto es que la situación es crítica a la luz de la información que publicaba el profesor Francisco Monaldi. De esto vamos a hablar ampliamente al regreso de la pausa, sobre el telón de fondo de la crisis, el impacto de la pandemia, pero también de la escasez de gasolina. Él decía debacle, solo un taladro petrolero operativo en Venezuela. Habrá que ver si esto se confirma, pero creo que esto es inédito de ser cierto. Mínimo histórico, datos de Baker Hughes, la producción decía seguirá cayendo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, farmacia, futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos. Toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Fundación Empresas Polar y el Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury
a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química, y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar, Lorenzo Mendoza Fleury, fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales. Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química. Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada. Yamile Quintana, investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina. Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en el mes de mayo la Academia Nacional de Ciencias Económicas emitió un comunicado donde se pronunciaba sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, alertaba sobre la profundización de la crisis socioeconómica en Venezuela. Vamos a hablar de este tema y otros con nuestra siguiente invitada, la profesora Sari Levy, economista, es individuo de número de la Academia. Como siempre, un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted, profesora. Antes de hablar del comunicado de la Academia y lo que ha ocurrido desde ese momento hasta acá, yo le pediría un comentario inicial sobre una información que ha publicado el profesor Francisco Monaldi. Le decíamos a los amigos oyentes que, de ser cierta, seguramente estaríamos frente a una situación inédita. Él, especialista en el área de petróleo venezolano, quien está en el exterior, decía que solo hay un taladro petrolero operativo en Venezuela, citando datos de Baker Hughes. Él advertía, como es natural, la producción va a seguir cayendo, y yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema, uniéndolo a el comunicado que hace algunos días emitía la Academia de Ciencias Económicas. La escuchamos. Bueno, pues sí, efectivamente es para todos de inmensa preocupación el haber visto desde hace tantos años ese declinar continuo en la actividad del sector petrolero. Mientras antes la industria petrolera venezolana era el motor, el dinamo
que permitía la activación de todo el sistema económico venezolano, hoy en día, al igual que el resto de las actividades, está paralizada. Y desde hace mucho tiempo hemos venido alertando de que llega un momento que la falta de mantenimiento, el no contar con los profesionales adecuados manejo y el ser transparente y abrirnos a la competencia en el proceso de producción, venta, distribución, etcétera, tarde o temprano las cosas colapsan. Y eso es lamentablemente lo que hemos visto en la industria petrolera nacional. Pero si en la extractiva, como se ha señalado Francisco, es preocupante, de igual manera lo es en toda el área de refinación. Así, lo poco que se ha estado en el país, que había podido en el pasado ser refinado en nuestro parque nacional, pues lamentablemente hoy en día tampoco, y hemos llegado al momento en que no contamos ni siquiera con gasolina y la hemos tenido que importar. En otras palabras, es la prueba más evidente que el sistema del socialismo del siglo XXI es simplemente, además de expoliador, totalmente destructor de la actividad económica. Por eso que manifestamos nuestra preocupación en días, el mes pasado, casualmente, desde la academia, sobre esta profundización del deterioro, porque muchas veces lo mencionamos como una caída productiva, pero la caída productiva significa falta de empleo, falta de ingreso para el trabajador, falta de bienestar, es decir, es un deterioro constante, y eso pues lamentablemente es lo que estamos viviendo los ciudadanos venezolanos, no solo como consecuencia de la caída del sector petrolero, sino de todo. Sabemos el colapso en los servicios básicos, el problema que estamos teniendo en el campo, en fin, una serie de elementos que nos han llevado a tener hoy en día al 90% de nuestra población en absoluta pobreza, pero además con una caída continuada del producto a la que se suma esta situación de pandemia, lo cual nos hace prever escenarios muy delicados. País. Hablemos de estos escenarios, profesora, porque un país como Venezuela, que depende de las exportaciones petroleras en las actuales condiciones, bueno, es decir, da la impresión que está en una situación francamente vulnerable. Sin ir más lejos, ustedes en la academia mencionaban algunos datos sobre la contracción económica, la destrucción prácticamente de nuestra economía, cómo se encuentran las reservas internacionales, el default de deuda externa, entre otros temas. Yo le pediría un porque entre otras cosas el diputado José Guerra advertía lo que parece evidente: a este ritmo la gasolina que llegó de Irán se va a acabar muy rápido. ¿Frente a qué situación o panorama estamos? ¿Qué puede decirnos? Pues sí, efectivamente, el deterioro nacional y esa situación de vulnerabilidad que tú señalas no es nueva. Lo que pasa es que cada día bajamos un escalón más en esta continua caída en lo que ya es un despeñadero sobre las condiciones económicas del país, y que, como te decía anteriormente, cuando hablamos de caída de la producción, hablamos de la incapacidad del país de satisfacer las necesidades de su población. Efectivamente, nosotros éramos, y lo insisto así, éramos un país petrolero, porque el hecho de que tú tengas bajo el suelo petróleo no te hace un país petrolero. Simplemente lo que tenemos en el subsuelo son unos recursos naturales, pero lamentablemente la industria extractiva ha sido profundamente golpeada, pero de igual manera lo ha sido todo el sector privado. Realmente es producto de un esfuerzo y de un interés por trabajar y mantener abiertos los espacios productivos, los espacios que aún permanecen. Realmente yo de verdad quiero hacerle
conocimiento a aquellos empresarios que todavía insisten en producir en Venezuela y atender a nuestra población, porque eso de verdad es un esfuerzo titánico. Y obviamente que esa cantidad de gasolina que se importó más temprano que tarde se va a acabar. Obviamente que sí. Lo que lamentablemente estamos viendo es que no ha habido en muchos años ningún interés por poner a funcionar la actividad económica del país. Simplemente ha sido un esfuerzo expoliador. Lamentablemente por eso es que hoy en día, en vez de ser conocidos por una riqueza inusual como éramos conocidos anteriormente, por ser el único país democrático de la región, pues hoy en día lo que damos es una imagen sumamente lamentable. Somos considerados un Estado fallido a nivel interno, un Estado forajido a nivel internacional, y ello ha cambiado todo el panorama de lo que en 20 años podíamos haber dicho del futuro de Venezuela. ¿Significa esto que no hay futuro para el país? No es cierto, sí hay futuro para el país, y lo hay porque, como te decía antes, hay un grupo de venezolanos que ciertamente se permanecen en pie para atender a la población, pero no cabe duda que desde un punto de vista político se requiere un cambio total para que una dinámica económica capaz de generar confianza y estabilidad permita la inversión, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento y el bienestar para la población. Entonces, las dificultades las conocemos, las posibilidades también se han trabajado, pero hasta que no se llegue a ese punto del cambio, no se podrá concretar, porque eso es algo que lo hemos visto y padecido a lo largo de estos largos 20 años. Por eso, la academia advierte que la gravedad de la situación reclama un gobierno capaz de concertar apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia, incluso instrumentar medidas requeridas para sacar a Venezuela de esta profunda depresión, ¿correcto? Sí, así es. Lo hemos dicho en aquella ocasión y cada vez más queda claro que es tal el grado de deterioro del país y la naturaleza de quienes hoy en día que se exige de una coalición liberadora, democratizadora, que nos permita el rescate de la nación. Ahora, profesora, en el caso concreto de otros países que están lidiando con la pandemia, han procedido a abrir lentamente sus economías, tomando en cuenta el impacto que ha tenido esta enfermedad en la economía mundial. En el caso de Venezuela, yo le comentario porque las medidas se anuncian en medio de una gran improvisación, como ha dicho el doctor Julio Castro, y parecen inviables en el tiempo. Me refiero a estas fórmulas como la del 5x10, que se transformó en 7x7, y que en la práctica no generan ningún tipo de garantía para la reactivación económica de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo que ocurre con los países latinoamericanos, pero en general con todas las economías del mundo, es que lamentablemente tan dañino es el COVID como lo es el que la gente se nos pueda morir de hambre, y eso tampoco lo podemos permitir. Obviamente que si tuviésemos todo el dinero del mundo para mantener a la población en sus casas hasta que esta epidemia pase, cosa que por cierto los médicos no tienen claridad de cómo y si eso va a pasar, pues se haría, pero esa no es la realidad, y la realidad que la gente tiene que salir a trabajar para mantener
sobre todo aquellas más vulnerables que tienen pocos ahorros, que tienen niños, que participan de la economía informal. Entonces, toda esa población necesita una dinámica económica funcionando. Los esquemas que se iniciaron en algunos países llamados 4x10, 4 días de trabajo, 10 días de confinamiento, tenían como base unos estudios evaluado cuál era el periodo de latencia del virus, es decir, desde el momento que la persona eventualmente pudiera ser contagiada y que ella comenzaba a contagiar a los demás. Es decir, no era que se escogió el número 410 por azar, sino a partir de unos estudios de los que yo lamentablemente no te puedo dar mayor información que esta que conocemos, pero atiende a un razonamiento o a una base científica. Lamentablemente no fue el esquema que exactamente se utilizó en Venezuela. Inicialmente se habló de un 5-10 y luego de un 7-7. Entonces, bueno, hay un punto que tienen a favor y es que simple y llanamente disminuyen la cantidad de personas en los mismos locales, pero no toman en consideración todos los elementos de la biología del virus, el impacto que tienen en la salud. Lo que sí estamos de acuerdo es que hay que tener mucha precaución, hay que ir abriendo gradualmente y con la suficiente precaución para estar atento a los efectos. Si hubiese un brote nuevamente en algún lugar, pues habría que evaluar. Es decir, esto es una enfermedad producto de un virus que es nueva. El mundo entero está aprendiendo en la medida que ella va evolucionando y es responsable no solamente tomar decisiones, sino hacerle seguimiento a las mismas. Entonces, debo señalar que sí, considero que la economía debe abrirse de forma gradual, muy atento y con la población en todos los espacios, manteniendo todas aquellas barreras que nos han recomendado: distanciamiento social, uso de mascarillas, pantallas, guantes y la higiene que nos han recomendado los médicos. Profesora, dos inquietudes. En principio, ¿es posible calcular en las actuales condiciones cuánto va a caer la economía venezolana, tomando en cuenta lo que hemos hablado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuáles son esas reformas estructurales y de política económica que hay que tomar para estabilizar nuestra situación, las variables macroeconómicas de nuestro país? La escuchamos. Mira, la caída de nuestro país, ya de por sí el Fondo Monetario había proyectó un 25%. Algunos cálculos que hemos hecho lamentablemente nos indican que esos números pueden ser mucho mayores y además basta con ver el área de la producción petrolera para entender que definitivamente pues la caída del PIB en nuestro país va a ser sumamente fuerte este año 2020. En cuanto a las reformas que me señalas, mira, creo que más allá de las particularidades en todos los proyectos y reformas planteadas en el caso de Venezuela, hay una cantidad de mínimos comunes que son obligatorios para nuestro país. En primer lugar, el rescate del Estado de Derecho, permite que haya confianza para una inversión privada, el respeto a la propiedad, y todo ello implica un funcionamiento de economía de mercado con las debidas atenciones a la población, que cada vez es más vulnerable y cada vez la población vulnerable además es más voluminosa en nuestro país. Lo que también podemos señalar es que hay una cantidad de otros elementos que atienden al análisis de la deuda, hay que hacer una reestructuración, en fin, hay una cantidad de elementos muy importantes, pero nada de ello es viable sin un cambio político.
y las condiciones, lamentablemente, en la medida que pasa el tiempo, simplemente se van agravando. Entonces, es casi montar castillos en el aire, en plantear cuáles son las reformas que hay que hacer ahora, porque no las puedes hacer ahora, sino que hasta que haya un cambio político. Y en ese momento, con un cambio de modelo definitivamente económico, pues hay que proyectarlo. Yo tengo la esperanza de que en ese momento contemos con el apoyo internacional, pero también contemos con una importante inversión privada, porque a la hora de la verdad, cada vez que el entorno internacional te ofrece un préstamo, es una deuda que le heredas a tus hijos y a tus nietos como país, mientras que si tú logras atraer inversión privada, está generando puestos de trabajo y el beneficio de esa inversión, sea positiva o no tan positiva, permite el crecimiento nacional sin generar más deuda. De ahí el énfasis que algunos hemos hecho en insistir en mejorar las condiciones nacionales e internacionales participen de la reconstrucción del país a través del proceso de inversión privada. Profesora Sally Levy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, economista, forma parte de la Academia, es individuo del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, expresando opinión, análisis acerca de este tema, el impacto de la pandemia en nuestro país y los detalles de este comunicado que compartíamos con ustedes en el mes de mayo, donde se advertía ya en su momento sobre la crisis que atraviesa Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750 por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, fisioterapia, psicología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Hablamos con información. La directora para Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, publicó en su cuenta en Twitter una imagen que ella ha calificado de perturbadora, y efectivamente lo es desde Venezuela. Es un operativo de la Guardia Nacional de Nicolás Maduro para desmantelar violentamente mercados informales en Maracaibo, los que proveen productos básicos en el estado más afectado por la emergencia humanitaria compleja, y se trata de un carro de combate que arremete contra los ciudadanos que están... de esto no dice nada, evidentemente, lo decimos con ironía, con preocupación, además con honda preocupación, el fiscal designado por la Constituyente Comunal, pero en todo caso es un SOS que ha publicado la directora para las Américas de Amnistía Internacional a propósito de la violación sistemática de derechos humanos en medio de la emergencia compleja que atraviesa nuestro país. Nosotros nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitz Arcaña, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañar, y Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.